Les damos la bienvenida en nombre de la ASIP, la Asociación Internacional de Presupuesto Público, en esta edición número 8, Debate Fiscal en América Latina y el Caribe. Tres obsesiones que empobrecen el debate fiscal. Número 1, el gasto público como simulacro de presencia estatal. En muchos países de América Latina, el gasto público no responde a una lógica inversión estratégica, sino a una necesidad de sostener estructuras clientelares o compensa ausencias históricas. Según el BID, hasta un 4,4% del PBI regional se pierde en ineficiencias. Esto incluye sobrecostos en infraestructura, nóminas infladas y transferencias mal focalizadas. No es que se gaste mucho, se gasta mal. 2. Impuestos que castigan al que menos tiene. La estructura tributaria en la región sigue siendo regresiva. Hay países, por ejemplo, donde el gasto público ronda el 19% del PBI, del PIB, pero los impuestos directos apenas reducen la desigualdad en un 5%, frente al 38% en países desarrollados. El IVA sigue siendo el gran recaudador, mientras que la renta y el patrimonio se esquivan con elegancia. No se trata de subir impuestos, sino de distribuirlos con justicia. 3. El equilibrio fiscal como devoción excluyente. La obsesión por el déficit cero se ha desplazado el debate sobre el para qué del Estado. Los ajustes fiscales, por ejemplo, se logran en parte pisando partidas esenciales. El equilibrio fiscal se presenta como una virtud. ¿A costa de qué? ¿De qué inversión se priva el presente para sostener una imagen de orden? La sostenibilidad no puede ser sinónimo de máscara. Geometría fiscal. Mercosur original. Paraguay como vértice del orden contable. Muestra como un triángulo perfecto, estable, simétrico, pero que genera sombras. ¿Qué queda fuera del encuadre cuando todo se alinea demasiado? Triángulo que destaca en espacio opaco. Argentina como espiral ajustada. El equilibrio se persigue, pero con desequilibrios sociales crecientes. ¿Hasta qué punto esa espiral es sostenida por resignación más que por convicción? Brasil como bloque fiscal fragmentado. Mucho gasto, poca redistribución. Un mosaico de desigualdades que no logran fundirse en una estrategia cohesionada. El equilibrio no es solo aritmético, sino simbólico. Una herramienta que puede reflejar una vocación territorial o esconder una forma de exclusión silenciosa. Uruguay como bóveda fiscal modulada. Es uno de los países más equitativos de la región, con políticas redistributivas más desarrolladas. Su forma simbólica podría ser una bóveda, protege y contiene, pero necesita renovar sus cimientos para sostenerlo inclusivo en un escenario regional cada vez más incierto. Equilibra gasto e ingresos con visión progresiva, aunque todavía hay rezagos en concentración patrimonial y evasión sofisticada. No se grava patrimonio. ¿Puede América Latina repensar sus geometrías fiscales desde el valor del territorio, el pacto ciudadano y la justicia intergeneracional? ¿O seguiremos haciendo malabares con cilindros, bóvedas y triángulos que solo buscan sostener el equilibrio para unos pocos? La realidad marca que no es un problema de teoría política. Los números hablan por sí solos. Constantes regionales en América Latina. Obsesión por el equilibrio fiscal sin equidad tributaria. En muchos países, el orden fiscal se logra a costa de gasto social o inversión territorial. Esto se ve en Paraguay, pero también en Chile, México y Costa Rica.
Estructuras tributarias regresivas. El IVA sigue siendo el gran recaudador, mientras los impuestos y los ingresos y las ganancias, y menos aún al patrimonio, tienen baja incidencia. Esto se repite en Guatemala, Honduras, El Salvador y Perú. Fragmentación institucional y competencia fiscal. En el Mercosur, la falta de armonización tributaria genera guerras fiscales entre provincias o estados, como Brasil y Argentina. En Centroamérica, la competencia por atraer inversión con exenciones también erosiona la base tributaria. Presión fiscal equivalente subestimada. Muchos países tienen ingresos no tributarios, como hidroeléctricas en Paraguay o el Canal de Panamá, que no se computan en la carga fiscal tradicional, distorsionando comparaciones. Cartografía fiscal latinoamericana. Se presenta una cartografía fiscal donde cada país encarta una forma simbólica. Triángulos de orden contable, Paraguay-Costa Rica, cilindros en tensión vertical, Chile, México, bóvedas progresivas pero frágiles, Uruguay, Panamá, espirales de ajuste social, Argentina, Honduras, bloques fragmentados, Brasil, Guatemala. ¿Puede América Latina redibujar sus geometrías fiscales comprendiendo el pacto territorial y la justicia intergeneracional? ¿O seguirá celebrando equilibrios que excluyen en silencio? Geometrías fiscales de América Latina. ¿El equilibrio como forma o como silencio? En América Latina, la arquitectura fiscal no es solo técnica, es simbólica. Cada país construye su relación con el gasto, los ingresos y la redistribución como si moldeara un edificio que representa su pacto social. Esta cartografía editorial propone leer las fiscalidades como formas geométricas con sus luces, sombras y tensiones. América Latina construye su equilibrio fiscal como si diseñara edificios contables. Pero, ¿quién habita esas geometrías? ¿La arquitectura del equilibrio o del silencio? Paraguay, triángulo perfecto, equilibrio contable firme, baja inversión social territorial, tributación regresiva con baja presión. Argentina, espiral ajustada, ajuste fiscal con alto costo social, déficits cíclicos con desgaste institucional, redistribución limitada por urgencias. Brasil, bloque fragmentado, gasto elevado, poco redistributivo, fragmentación territorial e institucional, déficit estructural en equidad. Chile, cilindro en tensión vertical, estabilidad macroeconómica, presión social desde la base, modelo tributario limitado en progresividad. Uruguay, bóveda progresiva, sistema tributario más equitativo, presión sobre el patrimonio aún no resuelta, inclusión con riesgo de estancamiento fiscal. México, prisma desigual, evasión y captura fiscal estructural, baja progresividad tributaria, desigualdad regional acentuada. Guatemala, torre invertida, base tributaria débil, carga fiscal sobre los sectores populares, Estado limitado por falta de ingresos directos. Honduras, espiral precaria, ajuste crónico sin mejora redistributiva, fragilidad institucional, pérdida de legitimidad fiscal. Costa Rica, triángulo moderado, gasto social focalizado y eficiente, equilibrio fiscal sostenido, vulnerabilidad regional y dependencia estructural. Panamá, bóveda blindada, altos ingresos no tributarios, canal, baja carga impositiva directa, inequidad persistente en el reparto patrimonial.
Veamos. A cada país en su figura geométrica dominante, centrada y destacada. Debajo, un bloque con tres trazos de texto claro, a modo interpretativo. Contracara. ¿Qué forma tiene la desigualdad? ¿Qué siluetas adopta el equilibrio? Paraguay, triángulo rígido. Símbolo de orden contable firme, estabilidad fiscal consolidada, bajo gasto social territorial, modelo excluyente en redistribución. Argentina, remolino fiscal, símbolo de ajuste constante, círculos de déficit y contención social, estrés institucional y urgencias crónicas, redistribución limitada por emergencia. Brasil, mosaico quebrado, símbolo de fragmentación territorial, mucho gasto, escasa progresividad, desigualdad estructural persistente, coordinación fiscal débil entre regiones. Chile, columna presionada, símbolo de tensión entre técnica y demanda social, modelo estable pero vertical y rígido, reclamos de redistribución creciente, presión desde los territorios hacia el centro. Uruguay, cúpula abierta, símbolo de protección fiscal progresiva, avances en equidad tributaria, concentración patrimonial aún sin resolver, riesgo de estancamiento si no se renuevan bases. México, espejo fracturado, símbolo de evasión estructural, altos niveles de captura fiscal, débil progresividad tributaria, fragmentación social regionalizada. Guatemala, pirámide invertida, símbolo de carga mal distribuida, recaudación sobre sectores populares, ausencia de impuestos a la riqueza, estado limitado por insuficiencia de ingresos. Honduras, vórtice fiscal, símbolo de ajuste sin redistribución, fragilidad institucional crónica, modelo repetitivo que no transforma, déficit social silencioso. Costa Rica, monte fiscal estable, símbolo de equilibrio con gasto social focalizado, sostenido por políticas públicas inclusivas, vulnerabilidad ante presiones externas, necesidad de consolidación progresiva. Panamá, fortaleza cerrada, símbolo de ingreso blindado, poca equidad. Canal, como fuente fiscal no tributaria, baja presión sobre grandes patrimonios, exclusión silenciosa desde la estabilidad. Estas formas nos cuentan una historia, no solo de cómo se administra el dinero, sino de quién habita el edificio fiscal y quién queda afuera del plano. Cada geometría aquí dibujada no representa un país, sino una forma de convivir con el Estado, unos dentro del plano, otros en el margen. La arquitectura fiscal de América Latina no solo recauda y gasta, también redistribuye silencio y exclusión. Este mapa es un intento por habitar lo que no se ve. Referencias internacionales. Para tener referencias con países desarrollados, comencemos con las superpotencias, Estados Unidos y China. Estados Unidos, torre segmentada, símbolo de estratificación fiscal y fragmentación institucional. Sistema progresivo a nivel federal, pero con fuertes desigualdades entre estados, alta dependencia de impuestos sobre el trabajo, baja carga sobre el capital. Fragmentación vertical, impuestos federales, estatales y locales que no siempre se coordinan. La torre representa niveles, cada piso tiene reglas distintas y el ascensor social está averiado. China, muralla fiscal con pasajes ocultos, símbolo de centralización estratégica y redistribución selectiva. Sistema fiscal altamente centralizado, con fuerte control sobre ingresos y gastos.
uso del gasto público como herramienta de planificación territorial y social, incentivos fiscales para sectores estratégicos y regiones prioritarias. La muralla protege, pero también delimita. No todos acceden a los pasajes que llevan al desarrollo. ¿Son referentes estructurales que tensionan el mapa latinoamericano? Mientras América Latina dibuja geometrías que excluyen en silencio, potencias como Estados Unidos y China construyen torres y murallas que segmentan, protegen o concentran. ¿Qué aprendemos de sus formas? ¿Qué queremos evitar? Noruega y Dinamarca. Geometrías fiscales comparativas. Europa del Norte. Noruega, meseta fiscal redistributiva, símbolo de equidad con base sólida. Sistema progresivo con fuerte impuesto sobre los ingresos y las ganancias y el patrimonio. Alta transparencia. Las declaraciones son públicas desde 1882. Gasto social robusto, con énfasis en la salud, educación y cohesión territorial. La meseta representa estabilidad con redistribución. Todos pisan el mismo suelo fiscal. Dinamarca, cúpula contributiva intensiva, símbolo de compromiso ciudadano y bienestar universal. Carga fiscal elevada, hasta 55%, con fuerte aceptación social. IVA del 25% y sistema progresivo que redistribuye con eficiencia. Alta inversión en servicios públicos con bajo nivel de evasión. La cúpula representa protección colectiva. Se paga mucho, pero se recibe mucho. Comparación editorial. Mientras América Latina dibuja geometrías que excluyen en silencio, Noruega y Dinamarca construyen formas que redistribuyen desde el consenso. No son perfectas, pero muestran que el equilibrio fiscal puede ser habitado por todos, no solo por unos pocos. Francia y Alemania. Francia, laberinto fiscal con balcones sociales. Símbolo, palacio segmentado. Sistema progresivo con fuerte presencia estatal, alta carga tributaria, 45% del PIB, pero con redistribución efectiva. Complejidad normativa, múltiples capas entre Estado, regiones y seguridad social. El palacio tiene balcones que miran hacia lo social, pero también pasillos que confunden al contribuyente. Alemania, torre fiscal con base solidaria. Símbolo, torre modular. Sistema progresivo con fuerte coordinación federal. Impuesto de solidaridad como gesto histórico de redistribución. Post-reunificación. Alta eficiencia administrativa, pero con fragmentación municipal en tasas. La torre se eleva con orden, pero cada módulo tiene su propia lógica fiscal. Comparación editorial. Francia y Alemania muestran que el equilibrio fiscal puede ser intensivo, redistributivo y técnicamente sofisticado, pero también revelan que la complejidad puede excluir y que la eficiencia no siempre garantiza justicia. ¿Puede América Latina aprender de estos palacios y torres? ¿Y Japón y Corea del Sur? Japón. Arco fiscal tensionado. Símbolo, arco estructural con carga demográfica. Alta deuda pública, 260% del PIB, pero con fuerte institucionalidad fiscal. Sistema progresivo, pero con presión sobre el consumo. IVA al 10%. Gasto social sostenido, tensionado por el envejecimiento poblacional. El arco representa una estructura que resiste, pero necesita refuerzos intergeneracionales. Corea del Sur, puente fiscal estratégico. Símbolo, puente modular entre eficiencia y equidad. Presión fiscal moderada,
29% del PIB, con fuerte inversión en innovación. Sistema tributario progresivo, pero con baja carga sobre el capital. Gasto público orientado al desarrollo tecnológico y cohesión social. El puente conecta sectores estratégicos, pero aún excluye a segmentos vulnerables. ¿Qué geometrías enseñan y cuáles excluyen? Desde las bóvedas nórdicas hasta los puentes asiáticos, pasando por los triángulos latinoamericanos, cada arquitectura fiscal revela una ética pública. Con lo expresado, podemos dibujar un plano desde el pacto territorial y la justicia intergeneracional. Sigamos ahondando. ¿El IVA puede bajarse al 8%? Un IVA que no supere el 8% se ubica en la lógica de minimizar la regresividad sin comprometer los ingresos fiscales de manera abrupta. Hoy, la mayoría de los países latinoamericanos lo tienen en torno al 13-16% y algunos hasta el 21% como Argentina. Pero ese nivel suele golpear más a los sectores de menores ingresos que destinan gran parte de su consumo a bienes grabados. Algunas referencias para pensar la pregunta. ¿Por qué un IVA de 8% puede ser razonable? Reduce el impacto regresivo directo sobre el consumo esencial, puede combinarse con impuestos más altos, razonable. Reduce el impacto regresivo directo sobre el consumo esencial, puede combinarse con impuestos más altos a los ingresos y ganancias y patrimonio. Exige compensar con mayor eficiencia administrativa y menor evasión. Advertencia técnica. Una baja tasa del IVA requiere una estructura fiscal sólida que lo complemente. Buen control tributario, impuestos progresivos bien diseñados y gasto público inteligente. Si no, puede derivar en déficit o falta de inversión. Curva de presión fiscal ASIP, Asociación Internacional de Presupuesto Público. ¿Dónde se concentra el esfuerzo impositivo? ¿Quién lo soporta? Eje X, tipo de impuesto. Consumo, IVA y similares, ingresos personales, ganancias corporativas, patrimonio y herencia. Eje Y, nivelación de presión fiscal efectiva, porcentaje del PIB o porcentaje sobre ingreso disponible. Curva regresiva, pico alto en consumo, depresión en patrimonio, débil progresividad en impuesto a los ingresos y ganancias. Representa modelos donde el esfuerzo lo hace quien menos tiene. Curva progresiva, ejemplo Noruega, Dinamarca. Presión equilibrada entre ingresos y ganancias y patrimonio. IVA alto, pero compensado por gasto público y progresividad. El esfuerzo se distribuye según capacidad contributiva. Curva mixta, Corea, Alemania. Consumo moderado, patrimonio aún débil, renta progresiva con ajustes federales o estratégicos. Equilibrio fiscal con ventanas de desigualdad. Curva general representativa. Se pueden mostrar tres curvas superpuestas con colores diferenciados. Rojo para regresiva, azul para progresiva, gris para mixta, acompañadas de pequeñas siluetas representando contribuyentes, trabajador informal, jubilado, asalariado, empresario. La curva fiscal no solo mide cuánto se recauda, también revela quién levanta el edificio y quién solo lo mira desde afuera. Curva de presión fiscal. ¿Quién sostiene el edificio tributario? Modelo, color sugerido, forma y narrativa visual. Latinoamérica rojo, pico en consumo, caída en patrimonio. Cuenta regresiva, el esfuerzo lo hace quien menos tiene. Europa del Norte, Noruega, Dinamarca, azul. Equilibrada y alta en renta patrimonio. Curva progresiva, tributa quien puede, recibe quien necesita. Asia,
Japón, Corea del Sur. Gris, tensión moderada, presión en consumo con moderada progresividad en patrimonio. Curva mixta, equilibrio estratégico pero aún excluyente. Y acá le dejamos, para que lo puedan ver, la curva de presión fiscal. ¿Quién sostiene el edificio tributario? Ahí podemos ver la carga efectiva, Latinoamérica, los diferentes colores que fuimos mostrando, el rojo, el azul y el gris, Europa del Norte con la curva progresiva y Asia con la curva mixta, teniendo en cuenta las tres variables de consumo, curva renta personal, renta corporativa y patrimonio y herencia. Elementos visuales complementarios. Siluetas en la base de la curva. Trabajador informal, clase media asalariada, alto ingreso patrimonio, representan cómo cada grupo soporta la carga según el modelo. Fondo, trazos arquitectónicos que refuercen el concepto de edificio fiscal. Columnas rotas en curva regresiva, cúpula sostenida en progresiva, arco tensionado en modelo asiático. La curva no solo dibuja números, revela qué tipo de pacto fiscal construye cada país, si sosteniendo entre todos o apoyado sobre los que menos tienen. ¿Puede América Latina redibujar su forma tributaria con equidad y visión intergeneración? Mm, para reflexionar. Un último concepto. Regresividad versus progresividad en los impuestos. Regresividad significa que el impuesto impacta proporcionalmente más en los que menos tienen. Ejemplo típico, el IVA, impuesto al consumo. Consecuencia, la carga fiscal recae sobre sectores populares sin considerar su capacidad contributiva. Progresividad. El impuesto se ajusta según el ingreso o la riqueza. Paga más quien puede más. Ejemplo típico, impuesto a los ingresos y las ganancias o al patrimonio. Consecuencia, la recaudación se redistribuye con sentido de justicia y solidaridad. Metáfora editorial, diálogo número 8. La regresividad es como pedirles a todos que levanten la misma piedra sin importar sus fuerzas. La progresividad, en cambio, distribuye el peso según los músculos de cada uno. Y acá le dejamos las fuentes de la OCDE, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, CEPAL, ASIP, asistente de IA de Microsoft. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta acá para convertir y compartir el diálogo número 8 de la ASIP.